Y como decía el hermano, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano y hermana. ¿Están dormidos? A las 4 los despierto entonces para que nos vayamos. Yo sé que está haciendo calor. Pero sabe una cosa, hermano, hermana, Dios es fiel. Donde se cierra una puerta, Dios abre otra, Dios abre dos, Dios abre tres. Como dijo el hermano Neto, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero lo importante es de que con tiempo Dios abre puertas, Dios da un camino. Cuando a veces, hermano, es naturaleza cuando llega alguna noticia, algún cambio. De hecho, a nosotros los seres humanos no nos gusta el cambio. A los seres humanos nos asustan las cosas nuevas, nos asusta lo desconocido, ¿verdad? Y le hacemos frente a las cosas porque nos toca. Le hacemos frente a las circunstancias porque muchas veces no hay más de otra. Pero la realidad es de que cuando viene, por ejemplo, una noticia así, no sé, ¿verdad? Cuando le dijeron a mi hermano Neto, aquí vamos a hacer esto y ustedes, bueno, lo peor es de que a veces dicen, no, y ustedes van a estar bien, ¿sí o no? Todo va a estar bien. Y después le dicen, no, ya no, tienen que ir a buscar algo. Y no sé, ¿verdad? Obviamente en la misericordia del Señor confiamos en Él y empezamos a orar y empezamos a buscar y empezamos a pedir al Señor dirección. Pero muchas veces esa no es la reacción inmediata. Muchas veces empieza la duda, muchas veces empieza el temor, muchas veces atraviesan muchos pensamientos. Y después decimos, no, ok, vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor, vamos a pedirle dirección. Pero mire, aquí estamos y el Señor tiene un propósito, amén. Hermano, hermana, ¿cuántos, está muy fuerte esto? ¿Está bien? ¿Cuántos han escuchado ese verso que dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Lo han escuchado, verdad? Hermoso, precioso ese verso. Yo creo que todo el mundo ha tenido la oportunidad de escucharlo. ¿Qué sigue después de eso? Solo el pastor se lo sabe. Nadie más se lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa costumbre. Tenemos esa costumbre de que muchas veces memorizamos ciertas partes de la palabra, ciertos versos y ciertos fragmentos de ciertos versos. Entonces, si el hermano se para aquí o yo me paro aquí, otra persona se para aquí y dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, todos dicen amén, porque lo han escuchado y saben. Pero ¿qué sigue después de eso? Miren lo que dice la segunda parte de ese verso. Romanos 8.1, perdón, gracias hermano, Romanos 8.1. Y dice la palabra del Señor, de hecho se titula Viviendo en el Espíritu. Y así he titulado este mensaje que vamos a compartir y lo voy a tratar de hacer a buen tiempo, hermano y hermana, porque obviamente tenemos cosas que hacer y tenemos que salir. Romanos 8.1 dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma. Entonces todo eso está bueno, perfecto. Si ha venido a los pies de Cristo, ha conocido a Cristo, ha aceptado a Cristo en su corazón y ha empezado a seguir, no hay ninguna condenación, coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar unos momentos y vamos a pedirle al Señor sabiduría, hermano y hermana. Mi hermano acaba de leer una porción de la palabra y en esos versos había algo muy importante. Dice, la palabra del Señor tiene que ir acompañada de fe. Usted puede venir aquí cada 8 días, usted puede venir a todos los estudios, todos los martes, los miércoles, el día que sea. Usted puede abrir la palabra en su casa, usted puede leer, pero si usted no le pone su fe
si usted no cree lo que está leyendo, si usted no se lo presenta a Dios, si usted no se pone, hermano y hermana, en las manos del Señor y le dice: Padre, enséñeme, abra mis ojos, hágame entender, Dios mío, qué significa esto. Aún si usted no le dice: Padre, dame fe, de nada sirve. Y eso es algo un poco difícil de entender, eso es algo un poco difícil de tragar, porque entonces, ¿cómo así? Entonces la palabra de Dios no tiene poder. ¿Acaso la palabra de Dios entonces le falta algo? No, no, hermano y hermana, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios puede hacer cualquier cosa. Y la palabra de Dios siempre ha sido, siempre fue, siempre será. La palabra dice que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios está esperando que usted ponga de su parte. Dios está esperando que usted ponga su fe. Dios está esperando que usted en su corazón, no de aquí, porque de aquí para afuera es muy fácil, sino que usted aquí en su corazón determine y diga: Dios mío, te voy a creer a ti. Hermano, hermana, amigos, usted que nos visita, eso tiene que ser algo que usted disponga en su corazón. Y le voy a decir una cosa, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu presencia, Jesús. Gracias por tu Espíritu. Señor amado, no tenemos nada, Señor, no somos nada para que tú te presentes así con poder. Dios mío, yo te ruego que llueva sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Cada uno, Señor, de los que están aquí presentes, los has traído con un propósito. Rey de gloria, habla tu palabra. Dios mío, que sean palabras de Dios, que desciendan de tu trono mismo, Señor. No nada de lo que yo quiera decir, nada de lo que yo no importa, Padre. Yo no tengo nada, no sé nada. Entonces se le enseña a la gente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice amén y se va para la casa, y eso es lo que creen, y es verdad. Pero ¿qué hay después de eso? ¿Qué más se necesita para esto? ¿Sabe una cosa? Y sobre todo hoy en día, alrededor del mundo, usted habla con mucha gente y cualquiera te dice de una manera bien liviana, willy-nilly, como dicen en inglés: yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Y por eso a mí me gusta resaltar, y yo creo que cada vez que tengo la oportunidad yo digo: esto no es una religión. La religión la crea el hombre. La religión la impone el hombre. La religión la carga el hombre. La religión es un yugo. La religión es una carga. La religión, hermano y hermana, no lo lleva sino a la muerte. La religión lo lleva a creer cosas equivocadas, donde no está el Espíritu de Dios, donde no hay dirección del Espíritu de Dios. Junto con la palabra, hermano y hermana, nos equivocamos. Creemos cosas que no son. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, sí, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le voy a hacer una pregunta que me hice yo, y contéstesela usted ahí calladito en silencio, para que ninguno nos avergoncemos. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? ¿Cuántos andan conforme a la carne? ¿Cuántas veces anda Alex? A veces conforme al Espíritu y a veces conforme a la carne. A todos nos pasa. A todos. De hecho, está en la lucha. Está en la lucha cuando hemos tomado la decisión de seguir al Señor. Y sabe una cosa, pero hay buenas noticias. El Señor entiende eso. El Señor sabe eso. Lo que nosotros tenemos que hacer, a lo que nosotros tenemos que apuntar, el objetivo tiene que ser es perseverar y mantenernos en el Espíritu, para hacer morir la carne. Ahora, eso es bien fácil decirlo.
Estaba retomando de lo que compartí la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, y estábamos hablando de la tentación de Jesús, y vamos rápidamente ahí a Lucas 4. Solo vamos a recapitulizar, a acordar unas 2 o 3 cosas porque es importante para lo que vamos a leer. Mira lo que dice Lucas 4. Entonces sabemos de que antecitos de esto Jesús fue bautizado, amén. Lo bautizó Juan el Bautista en el Jordán. Y miren lo que dice el versículo 1, la primera parte del versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de que fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado. Para eso lo llevó el Señor. Y cuando atraviesa todo eso, no vamos a hablar de eso porque no hay tiempo. ¿Qué dice el versículo 14? Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Por qué o cómo? ¿Por qué volvió en el poder del Espíritu? Porque venció la tentación. Por eso fue que volvió en el poder del Espíritu. Entonces ahí ustedes van atando cabos y se van dando cuenta hacia dónde vamos apuntando en esta tarde y qué es lo que nosotros necesitamos. Ahora, hermano, hermana, es bueno. Mire, en el mundo se mueven las corrientes, se mueven la moda, se mueven muchas cosas y todo el mundo se agarra a hacer lo mismo. Entonces, porque este hace algo, el otro lo sigue, y el otro lo sigue, y se hace un trend, se hace una moda, se hace una corriente. Y una cosa muy común es de que cuando termina un año y empieza el otro, la gente hace nuevas resoluciones. No hay nada de malo con eso. Es bueno de que cuando usted, digamos, mire, hermano, hermana, para Dios no existe el tiempo. Para Dios el 31 de diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018 es la misma cosa. El reloj que nos gobierna a nosotros, que nos rige a nosotros, que nos hace correr para allá, para acá como locos a tratar de lograr todo lo que tenemos que hacer cada día, cada semana, cada mes. Eso Dios no lo mueve. No importa. Hermano, hermana, Dios es el dueño del tiempo. Aleluya. Hermano, Dios es poderoso. Dios una vez detuvo el tiempo para favorecer a un hijo suyo. ¿Me entiende? Están agarrando la idea del poder de Dios. Dios es dueño de todo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero para nosotros puede ser una estructura, una manera de guiarnos y decir, bueno, por ejemplo, el año pasado ya terminó, ¿qué voy a hacer este año? Es bueno tener metas. Es bueno tener hacia dónde vamos a apuntar. ¿Qué quiere hacer usted este año? Para nosotros, los hijos de Dios, es: Padre, ¿qué tienes para mí este año? Dios mío, escuche bien, yo deseo esto, pienso esto, quisiera planear esto. ¿Qué piensas tú? Hermano, y esa es una gran diferencia entre el Hijo de Dios que anda en el Espíritu, y voy a decir una cosa, y el Hijo de Dios que no anda en el Espíritu. ¿Es posible eso? ¿Es posible? Sí. Creer para salvación, recibir a Cristo Jesús, tener vamos a leer más adelante, el Espíritu mismo es el que da testimonio a usted, a mí, de que usted es un hijo de Dios. Si eso no está presente en usted, hermano, si eso no está arraigado en usted, entonces hay que arreglarlo. Pero tener a Dios en cuenta siempre en sus planes, tener a Dios en cuenta, estarle preguntando al Señor: Dios mío, ¿qué hago aquí? Detenerse y decir: Padre, ¿qué decisión tomo?
No apresurarse a veces cuando hay tiempo, cuando se puede, no apresurarse. Y tener en cuenta al Señor en su vida, en todo lo que usted hace, en todo lo que usted se propone. Hermano, eso es una característica, un rasgo principal del hijo, la hija de Dios, que anda en el Espíritu. Y aquí estábamos dándonos cuenta de que el Señor fue llevado al desierto y estaba lleno del Espíritu Santo. Venció la tentación, resistió al diablo y el diablo se fue por un tiempo y regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces es importante, hermano y hermana, porque muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, pecamos, nos caemos o nos resbalamos, pedimos perdón, nos sentimos entonces ya bien, ya eso se arregló y volvemos a hacer lo mismo. Y ahí no estamos andando en el Espíritu. Ahí estamos cayendo en un círculo vicioso. Ahí estamos cayendo en un problema. Ahí estamos cayendo donde el diablo nos quiere tener. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios que vive así, no regresa en el poder a ninguna parte. No va en el poder del Espíritu para ninguna parte. De hecho, no tiene el poder del Espíritu para nada. Y le voy a decir una cosa, hermano y hermana. El Señor me confrontaba con esto, porque esta es la condición general hoy en día de la iglesia del Señor. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo un tiempo donde la sociedad, hermano, hermana, se ha degradado a tal punto que ya en realidad se está mezclando una línea bien fina entre el bien y el mal. Escuche bien esto, entre el bien y el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, y pasando a que todo da igual. Escuche, y una transición a lo que dice la Biblia, que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No sé si me agarraron eso. Estamos pasando, hermano y hermana, de la sociedad, estas nuevas generaciones que se están levantando, y aún me atrevo a decir, la edad de la mayoría de los que estamos acá, ya no se sabe. Pasamos de que lo bueno es bueno y lo malo es malo, blanco es blanco y negro es negro, a ya no importa, todo da igual, donde todo sea, ya todo es borroso. Y de ahí vamos a salir a otra etapa donde entonces lo malo se le dice bueno, que ya lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. Hermano y hermana, las leyes las están cambiando para que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno se le diga malo. Entonces, ¿qué esperanza de los hijos de nosotros? Y aún si el Señor tardare más, ¿qué esperanza de los hijos de ellos? Si la sociedad, si un padre de familia, una madre, un hombre, una mujer ya no sabe qué es bueno y qué es malo, y al contrario, es más fácil decirle a lo malo, eso es bueno, ¿qué va a pasar? Y lo peor es de que en la iglesia, en lo que se llama el cuerpo de Cristo, en todo esto se ha infiltrado. Todo esto se ha infiltrado al punto, hermano y hermana, de que no andamos conforme al Espíritu. Se nos olvida el rudimento, los fundamentos de la palabra del Señor. Por eso es importante estar hablando estas cosas, estarlas predicando, estarlas reenseñando, estarlas recordando, porque es lo único, hermano, escuche, es lo único que nos va a mantener en la senda recta. Es lo único que nos va a proteger de salirnos. Hermano, hermana, es lo único que va a guardar. Hermano, hermana, el diablo está en una contienda por su alma. No crea, hermano, que porque usted algún día creyó, porque usted algún día dijo, sí, Señor, te recibo, te acepto, porque usted, que ya estuvo. Por eso es que el diablo siembra mentiras, hermano y hermana, como salvo siempre salvo. Por eso es que
siembra mentiras, hermano, como que los dones del Espíritu Santo ya no operan. Es por eso, hermano, que el diablo siembra mentiras y ideas supuestamente teológicas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Porque si puede mantener a la gente en general ignorantes, sin poder, cuando tienta, entonces va a tener éxito. Y si puede tener a los hijos de Dios en círculos viciosos de pecado, como decía, yo escuchaba decir a mi mamá y papá, y me van a perdonar los que quizás todavía creen, vamos a orar por ustedes, el Señor los va a salvar. Un dicho bien común dice: el que peca y reza empata. ¿Sí o no? El que peca y reza empata. Bueno, así decía el dicho. Pero sabe una cosa, no importa cómo se llame la denominación, no importa cómo se llame el grupo, no importa el título que le quieran poner, al final eso no importa, hermano y hermana. Yo por eso, yo personalmente, yo soy una persona de que a mí un título, un nombre, eso no significa nada. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra no es religión. No tiene nombre, no tiene denominación, hermano y hermana. No tiene que titularse de ninguna forma. El que cree en la palabra de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, va a hacer lo que Dios le dice, va a vivir de acuerdo como Dios le habla. ¿Tengo razón o no tengo razón? Entonces eso es lo que el enemigo quiere hacer. Nos quiere tener en un círculo vicioso donde peco, caigo, oro y empaté. Entonces vuelvo y arranco. Peco, me resbalo, oro, pido perdón, empato y sigo. Ahora, muchas veces ahí en medio, entonces está la condenación, no recibimos el perdón. Y ahí hay unos obstáculos, hermano. Pero esto no es lo que el Señor tiene planeado para usted y para mí, hermano. Esto no es lo que el Señor quiere para la iglesia de Cristo. Esto no es lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo este año? Va a empezar este año en X estado espiritual y va a terminar este año en el mismo estado espiritual. Y el Señor me confrontaba con esto, hermano, porque y algunos de los que estamos aquí llevamos en la iglesia 20, hermano, 30 años. Yo tengo 38 años y recuerdo entrando a la iglesia cuando tenía 5 o 6. Años o más llevo yo dentro de una iglesia, en sentido figurado, porque la iglesia no es el edificio y eso no vale nada. No vamos a llegar a la presencia del Señor ante el gran trono blanco y no nos van a afilar y van a decir: ¿cuántos años estuvo usted en la iglesia? 50, hágase a este lado. ¿Usted cuántos años estuvo en la iglesia? 48, para acá. Usted 5, perdió. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, hay personas en el cuerpo de Cristo que creen de que tienen algún tipo de puesto, una posición o una autoridad porque llevan muchos años en la banca. Y sabe una cosa, hermano y hermana, lleva muchos años en la banca y me va a perdonar, pero no ha cambiado nada desde el primer año hasta el año 30. Gloria a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere, hermano y hermana. El Señor me puso esto en el corazón y me dio varias citas diferentes y yo no le hallaba ni pies ni le hallaba cabeza, le digo la verdad. Y leí este verso y de ahí fui a Marcos 16, vamos a Marcos 16. El Señor nos habla a todos de maneras diferentes. Yo no sé a usted, pero a mí muchas veces Dios me pone ciertas palabras de ciertos versículos en la mente y en el corazón. Y voy y busco y de ahí el Espíritu Santo amplía.
de ahí el Señor empieza a formar algo. Pero yo esto no le hallaba, porque cuando estaba meditando en esto, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No a los que andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Significa, hermano, de que prácticamente tenemos que cumplir esos dos requisitos. Entonces, una es conocer al Señor, caminar con Él, acercarse a Él, entenderlo a Él, estudiar su palabra, todo eso. Segundo, entonces aplicar todo eso a nuestras vidas para que andemos conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar? Hermano, andar implica movimiento, andar implica ir de un lugar a otro, andar implica todas las horas del día, en todo momento, en todo tiempo. ¿Y cuántos, y todos somos culpables de esto, cuántos muchas veces nos ha pasado de que aquí andamos conforme al Espíritu, aquí conforme a la carne, en la iglesia conforme al Espíritu, en el colegio estoy con mis amigos y entonces ahí se sobrepone la carne, en el trabajo no se sabe, depende de quién está por ahí. ¿Es así o no es así? Entonces estaba leyendo, se me vinieron estas palabras a la mente, donde el Señor habla. Mire el versículo 18 y dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando estaba meditando en esto, me acordé, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y hay una condición bien triste, y esto se ha visto pasar los años, las décadas. Hermano, hay gente en todas partes, cristianos y no cristianos, porque cuando una persona está sin Dios, sin ley, no conoce a Dios, no cree en Dios, no quiere saber nada, anda buscando algo. Usted y yo sabemos que ese algo que andan buscando es a Dios. Ellos no lo saben, sino que andan buscando en todas partes a ver qué encuentran, qué los llena. Y la triste realidad es de que nada los va a llenar. Pero peor, los cristianos o el cristiano, la religión, la denominación, anda buscando señales. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, lo he compartido, anda buscando señales. Y es triste, porque la palabra nos dice aquí que las señales nos tienen que seguir a nosotros. No usted andar siguiendo señales o buscando señales. Y eso es lo que da pie o da lugar, da cabida para que el enemigo fabrique señales, para que el enemigo fabrique doctrina, para que el enemigo fabrique cosas falsas. Pero entonces se venían estas palabras a mi mente, y mira lo que dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces estaba leyendo esto y dije: voy a leer el capítulo 16. Voltee la página si la tiene que voltear en su Biblia, y mire lo que dice el capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahora, cuando yo empecé a leer estos versos, me empezó a hablar el Espíritu Santo, y me mostraba que muchas veces nosotros venimos así, no solamente a la iglesia, sino venimos a buscar a Dios, venimos a querer recibir algo de Dios, venimos a querer hablarle, venimos a querer entrar a su presencia para poder compartir con Él, o por una necesidad, por la razón que sea.
Y sabe una cosa, lastimosamente, desde su perspectiva, hay una piedra gigante que está bloqueando la entrada. Y usted no la puede mover. ¿Qué vamos a hacer? Vamos pensando, vamos a hablarle al Señor, vamos a buscar del Señor, venimos en camino para la iglesia y estamos pensando, ¿qué tan grande es esa piedra? Hermano, y esa piedra puede ser el pecado, puede ser el temor, puede ser la duda, puede ser rebelión, puede ser una cantidad de cosas. Pero usted sabe que ahí está y le está bloqueando el acceso que usted pueda tener a la presencia de Dios. Le está impidiendo que usted pueda con confianza acercarse y hablar con Él. Usted tiene algo que usted necesita, tiene una necesidad, o un deseo, y usted piensa en sí, no puedo pedirle esto a Dios porque hay algo que me está impidiendo. Y mire, cuando llegaron, la piedra ya había sido removida. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Desde la perspectiva de Dios, desde cuando Dios está mirando, ahí no hay nada. Pero desde nuestra perspectiva, muchas veces hay un gran estorbo. Ahora, es bien fácil. ¿Qué vamos a hacer? El Señor ya pagó la deuda. El Señor ya pagó el precio. Por eso es que desde la perspectiva de Dios, ahí no hay nada estorbando. Somos usted y yo que tenemos que ponernos en sus manos. Somos usted y yo que tenemos que decirle: Padre, he pecado contra ti. En el nombre de Jesús, perdóneme. Usted ya pagó ese precio. En el nombre de Jesús, quite este peso, quite esta carga, remueva esa piedra que está estorbando. Porque déjeme decir una cosa, hermano y hermana: detrás de esa piedra, Cristo ya había salido de esa tumba. Detrás de esa piedra, Cristo ya había resucitado. Vamos a leer en Juan 20. Cuando el poder del Espíritu de Dios que obró en Cristo Jesús le resucitó de los muertos, se quitó todas esas vendas que tenía. Es más, la venda que tenía en la cabeza la removió, la enrolló, la puso al lado. Hermano, ¿por qué cree usted que ocurrieron todas estas cosas con ese detalle específico? Para prueba. Para prueba. Mire esto, vamos a Juan 20. Mire lo que dice Juan 20, ¿lo tenemos? Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Ahora, yo estaba leyendo esto y les voy a señalar algunos detalles que me causaron un poco de gracia. Juan corrió más rápido que Pedro, pero llegaron a la tumba y Juan se quedó afuera y miraba así, y miraba para adentro, y a lo mejor con temor, imagínense. Y Pedro, ustedes saben que Pedro era más arrebatado, Pedro era más atrevido, Pedro tenía esa personalidad, entró. Mire esto. Y bajándose, llegó más aprisa al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ese es Juan, el discípulo amado. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los mismos lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario
que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Regresaron a contarle a los demás. Y sabe una cosa, y regresaron a contarle a los demás, y los demás no creyeron. ¿Qué hubiera pasado si Juan no hubiera entrado? Ahora, yo sé que esto es en un sentido figurado, era un sepulcro donde habían puesto a Cristo Jesús. Lo que importa aquí es de que Cristo Jesús había resucitado. Eso es lo que importa para usted y para mí. Pero si usted mira esto y lo toma como María, que fue la que fue allá con Salomé y con algunas de las otras, iban a buscar a Jesús, iban a hacer algo, o sea, a cuidar del cuerpo de lo que había quedado ahí. Ahora, para la sorpresa de ellas, y en el poder y toda la gloria es para Dios de que Cristo había resucitado. Muchas veces nosotros, a lo que voy es esto, muchas veces nosotros no entramos, y al no entrar nos quedamos en esa parte donde no hay una convicción. No pasamos de ese punto donde, como estaba leyendo el hermano, no va acompañado de fe. Ahora, mire esto. Jesús se le aparece a María, continuemos ahí en el 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, hermano, hermana, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado de que el Señor nos habla o nos está hablando y nosotros no nos damos cuenta de que nos está hablando? Usted le está hablando al Señor por dirección, usted le está pidiendo al Señor entendimiento, usted necesita tomar una decisión, usted necesita saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y usted está haciendo lo correcto porque le está teniendo en cuenta. Y el Señor le responde, el Señor le está hablando, y usted no se da cuenta que es Él. Usted no se da cuenta que Él le está dando una respuesta. Usted no se está dando cuenta que Él le está dando la dirección que usted le está pidiendo. Usted no está viendo, y Él está parado enfrente suyo. Mire, le pasó a María. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Ella estaba viendo a Jesús con sus ojos, mas no sabía que era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ahí está esa piedra gigante que está bloqueando ese acceso. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, dijo: Raboni, que significa maestro. En ese momento fue que ella se dio cuenta que Jesús mismo le estaba hablando. Ahora, vamos entonces, para ir terminando, vamos a enfocarnos en lo que estábamos compartiendo, y es esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, vamos a Gálatas 5. Y vamos a leer del 16 en adelante. Todos conocemos esto bien. Y dice la palabra del Señor: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque si Romanos 8:1 nos está diciendo que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, entonces vamos a recordar, vamos a refrescar en nuestras mentes cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, entonces aquí empieza, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, sabiendo de que esta lista de cosas son las obras de la carne, entonces nosotros no tenemos excusa, hermano y hermana. Nosotros no tenemos una excusa de decir, Señor, pero yo no sabía. Ahora, déjeme decirle una cosa. Esto le fue escrito ¿a quién? A la iglesia. Esto fue escrito para la iglesia. Esto fue escrito para la iglesia. ¿Y por qué lo estaba escribiendo el apóstol a la iglesia? Porque hay unas cosas, seamos bien sinceros, hay unas cosas bien fuertes. Y nosotros podemos empezar a mirar esa lista y podemos decir, gracias a Dios por su misericordia, bueno, esto no aplica a mí, esto no aplica a mí. Pero dentro de esa lista estoy seguro que una o dos o tres de esas cosas pueden aplicar a nuestras vidas. Porque mire usted que empieza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero mire con lo que sigue: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, si usted quiere, si usted gusta, puede separar eso en cosas de un calibre más pesado y otras que nosotros podemos considerar menos. Pero sabe una cosa, son obras de la carne, son cosas que nos van a alejar de Dios, de su espíritu. Son cosas que van a impedir el crecimiento, son cosas que van a impedir de que usted se acerque a Dios y de que Él pueda obrar en su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mire, hermano, aquí hay una cosa clave y una palabra hacia el final, y es esta. Dice, los que practican. Pablo está haciendo aquí una aclaración y dice, los que practican tales cosas. Yo sé que nosotros no estamos en una práctica de pecado, y Dios sabe eso también y Dios lo entiende, pero el objetivo a donde estamos apuntando, hacia donde queremos llegar, es de que el Señor nos vaya puliendo, nos vaya formando, nos vaya cambiando. Recuérdese que David hacía una oración y dijo, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Hay muchas veces cosas que nosotros hacemos o pensamos o decimos y no está, digamos, bien presente o bien obvio de que estamos cometiendo un pecado o que estamos desagradando a Dios. Y es por esa razón de que el Señor nos enseña en su palabra a que aún las cosas que de pronto usted no tiene bien presente, bien claro de que está ofendiendo o está desagradando a Dios, de que oremos y le pidamos a Él de que nos muestre, de que las saque a flote, de que nos enseñe para poder rendirlas a sus pies. Amén. Amén. Vamos entonces ya terminando, y solo quiero volver a Romanos 8 para que miremos ahí unas dos o tres cosas claves. Y pasemos al versículo 5, que dice la palabra, porque los que son de la carne, y yo subrayé esto es clave, piensan en las cosas de la carne.
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces note de que en el versículo 1 está hablando de andar, en el versículo 5 está hablando de pensar. Miren lo que dice el 6: porque el ocuparse, y yo subrayé la palabra ocuparse, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, yo subrayé esa palabra enemistad, hermano y hermana, porque cuando hay estas cosas, están en nuestras vidas, practicamos estas cosas, o nos equivocamos, caemos, lo que sea, con estas cosas, tenemos que entender de que esa es una enemistad contra Dios, porque estas cosas no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Miren lo que dice el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, si puede y quiere, subraya esa palabra, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y lo que comentábamos un poco más temprano, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano y hermana, para resumir, no hay ninguna condenación por la misericordia de Dios, por la obra que Cristo hizo en la cruz, por usted y por mí. No hay condenación porque estamos en Cristo, amén. Pero tenemos que nosotros darnos cuenta de que tenemos que vivir conforme al Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Y si usted señala esas palabras, nos está diciendo Pablo, hay que andar conforme al Espíritu. Tenemos que pensar conforme al Espíritu. Tenemos que ocuparnos del Espíritu. ¿Qué significa ocuparse? Ahí es donde tenemos que preguntarnos a qué le estamos dando nosotros más tiempo, a qué le estamos dando nosotros más prioridad. A las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, la palabra, estar meditando en el Señor. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que es bueno proviene de Dios, ¿verdad? Y dice, en estas cosas pensad. ¿En qué? En lo bueno, en lo puro, en lo santo, en las cosas de arriba. Entonces eso es ocuparse del Espíritu. También habla de vivir, los que viven según el Espíritu, los que son guiados según el Espíritu. Y al final dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, quiero dejar esa palabra con ustedes, hermano y hermana, amigo, amiga. Les invito a que continúen meditando en sus casas. Que no sea, ¿sabe una cosa, hermano o hermana? No, venir a la iglesia es bueno, debemos de hacerlo, tenemos que hacerlo, pero no es suficiente únicamente lo que usted recibe el domingo, lo que recibe en el estudio bíblico. Tenemos que buscar más del Señor, tenemos que llenarnos más del Señor para poder andar y permanecer en el Espíritu. Eso es lo que Dios anda buscando. Dice la palabra, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Escuche claro que dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces la acción primero tiene que venir de parte suya y mía. Yo me tengo que acercar a Dios y entonces Él se acercará a mí. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Dios les guarde. Y sigamos adelante. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo quiere terminar usted este año?
Hermano, estábamos cantando, la muerte no nos separa del Señor. Hermano, cuando María fue a ese sepulcro, estaba vacío. Cuando Pedro y Juan salieron corriendo para allá, estaba vacío. Ahí había pruebas indudables de que se había quitado todas las vendas del sudario. Lo había puesto, lo organizó, lo enrolló, lo puso a un lado. El Señor resucitó. Pero ¿cuántas veces en nuestro caminar dudamos? ¿Cuántas veces en nuestro caminar, en nuestro orar, en nuestro hablarle al Señor, estamos pidiendo y no sabemos si va a suceder o no va a suceder? ¿Cómo vamos a progresar durante este año? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué va a hacer? ¿Saben que lo interesante de las resoluciones de año nuevo? En la mayoría nunca se cumplen. La gente empieza el año y dice: voy a hacer dieta, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a ir a tal lugar, voy a estudiar, y se terminó el año y no hizo nada de eso. Terminó más gordo, no estudió, o sea, todas esas cosas. ¿Sí o no? Entonces, no tiene nada de malo establecerse unas metas. No. Lo importante es cumplirlas. Lo importante es progresar en ellas. No la tiene que hacer en un año, ¿verdad? Pero lo importante es que nos halle el Señor viviendo para Él. Que nos halle el Señor andando conforme al Espíritu. Eso es lo importante. Hermano, y déjenme decirle una última cosa. Eso es lo que va a marcar una diferencia inmensa, inmensa, entre el religioso y el no religioso. Amén. Dios los bendiga.